Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ciencia para Cracks. El día de hoy vamos a resolver ejercicios que tienen que ver con fracciones decimales equivalentes, ¿de acuerdo? Para esto déjeme hacerte las siguientes precisiones. Una fracción decimal no quiere decir que cualquier fracción en la que tú dividas el numerador y el denominador, el resultado, o sea, el cociente, será un número decimal, ¿de acuerdo? Entonces, cualquier fracción que tú dividas su numerador entre su denominador te dará un número decimal y eso no quiere decir que sea decimal. Entonces, ¿qué es una fracción decimal? Pues una fracción decimal, siempre el numerador podrá ser cualquier número. En este caso yo puedo escribir aquí, se me antoja un 5, y el denominador tiene que tener una potencia de base 10. Por ejemplo, yo aquí puedo escribir 100, ¿de acuerdo? Y si te fijas bien, eso quiere decir que abajo en el denominador tendrás un 1, ¿de acuerdo? Que este será seguido de ceros, ¿sí? Y si esto ocurre, que tengas un 1 seguido de ceros, o sea, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1,000,000, etc., pues entonces estamos hablando de que tienes escrita una fracción decimal. ¿Ok? ¿Y cómo saber si una fracción es fracción decimal? Vamos a ocupar el siguiente truco. Por ejemplo, lo que vamos a hacer es ocupar la división. Recordemos que cualquier fracción me va a dar un número decimal, pero no quiere decir que sea decimal hasta que yo la vea escrita con un 1 seguido de ceros. Entonces, divido numerador entre denominador, o sea, hace aquí 3 entre 5, ¿de acuerdo? 5 no cabe ni una vez, punto decimal, ¿de acuerdo? Bajamos un 0, 5 por 6, 30, para 30, 0. Muy bien. Y como puedes darte cuenta, en este caso, nuestro residuo, lo vamos a poner así, si tenemos nosotros un residuo que es 0, tendremos entonces aquí un cociente al cual le llamaremos, obviamente es un decimal, nuestro cociente es un decimal, que será un decimal finito. Es decir, que tiene un fin, ¿de acuerdo? Que ahí ya terminó la división. Entonces, si nosotros tenemos en el residuo un 0, que la división termina, que la división es exacta, tenemos un decimal finito, y en este caso podemos decir que 3 quintos sí es una fracción decimal. Entonces, 3 quintos sí es una fracción decimal. Sí es fracción decimal. ¿Ok? Entonces, ok, pero que no tenía que tener un 1 seguido de ceros. Así es, sí tenía que tener un 1 seguido de ceros. Entonces ahora vamos a encontrar un número que multiplicado por el denominador y el mismo por el numerador nos dé un número que sea potencia de base 10. Entonces si lo vemos aquí, será escribir 3 quintos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué número multiplicado por 5 nos da algún número que sea 10, 100, 1000, 10,000? Pues 2. Y también, entonces, eso quiere decir que también arriba se multiplica por 2. 3 por 2 nos da 6. ¿De acuerdo? Y 5 por 2 nos da 10. Entonces, estamos diciendo que 3 quintos es una fracción equivalente, ¿de acuerdo? Una fracción decimal equivalente de 6 décimos, ¿sí? Y entonces, tal cual lo leemos, se puede escribir, tengo 6 entre 10, tengo 6 décimos, y esto es escribir 0.6 décimos. O al revés, yo puedo leer la cantidad del decimal y decir, bueno, tengo 0.6, entonces tengo 6 décimos y lo puedo transformar de decimal a fracción decimal. Y esto sería bastante sencillo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer algunos ejercicios. Ok, entonces yo aquí te retaría a que tú me des los números decimales que provocan estas fracciones y que me digas si estos son fracciones decimales o no y cuál sería la fracción decimal equivalente. ¿De acuerdo? Entonces ponle pausa. Espero que ya lo hayas resuelto y entonces continuamos. ¿Cuál será el número decimal? Pues primeramente, como truco, exploramos cuál es el número decimal. Eso es dividir 1 entre 3 y dividir 1 entre 8.
¿De acuerdo? 3 no cabe ni una vez, 0 punto, bajamos un 0, 3 por 3, 9, para 10, 1, y entonces volvemos a ver que bajamos un 0, 3 por 3, 9, para 10, 1. Eso quiere decir que nuestro residuo no es 0 y por lo tanto tenemos un número decimal periódico, ¿de acuerdo? Y si tenemos un número decimal periódico, ¿cómo sé que es periódico? Porque esto, el residuo, no es 0. Siempre que el residuo no sea 0, no tengo una fracción decimal. ¿Cuál fue el número decimal que encontré? 0.33 periódico, ¿de acuerdo? ¿Es una fracción decimal? No, porque no se puede escribir con una potencia de base 10 en el denominador, ¿de acuerdo? Sin embargo, hay una forma para llegar del número decimal a la fracción, ¿de acuerdo? Aproximarla, por así decir. Pero bueno. Siguiente, un octavo, no cabe ni una vez, punto, bajamos un 0, 8 por 1, 8, para 10, 2, bajamos un 0, 8 por 2, 16, para 24, bajamos un 0 y 8 por 5, 40, para 40, 0, como nuestro resultado. ¿De acuerdo? Nuestro residuo es 0, ¿de acuerdo? Entonces, sí tenemos una fracción decimal. Eso quiere decir que 0.125 sí es una fracción decimal, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿cómo podemos convertir el número decimal a una fracción decimal? Pues tal cual como lo estamos leyendo, ¿de acuerdo? Tenemos décimos, centésimos y milésimos. Entonces tengo 125, así como lo leo lo pongo, 125 décimos, centésimos y milésimos. Entonces si tengo milésimos, eso equivale a dividir entre 1000 y ya tengo el 1 seguido de ceros. Entonces esta es la fracción decimal. Pero entonces, ¿cuál es aquí la fracción decimal equivalente? Bueno, pues si tú te das cuenta, si estamos diciendo que tengo 125 milésimos, pues eso quiere decir que si multiplico a 1 por 125, voy a obtener esos 125 en el numerador. Y si multipliqué al 1 por 125, también al 8 lo debo de multiplicar por 125 y eso nos dará 1000. Eso quiere decir que un octavo tiene una fracción decimal equivalente y esa es 125 milésimos. Otra forma en la que puedes llegar pues es obviamente reducir la fracción del numerador y denominador y llegar a una fracción irreducible, que esa sería un octavo, ¿de acuerdo? Entonces vamos con los demás ejercicios. Ok, te invito a que leas lo siguiente, vuelve a hacer un recordatorio de qué son las fracciones decimales y una vez que lo hayas leído, pues comenzamos. Dice que una fracción decimal es aquella que tiene como denominador al 10, o sea, números 1 seguido de ceros o una potencia de base 10. Cualquier fracción decimal se puede expresar como un número decimal dividiendo el numerador entre el denominador, ¿de acuerdo? Entonces, cualquier fracción decimal, ojo, se puede expresar como decimal dividiendo el numerador entre el denominador, pero pues recordemos que esto no debemos dividir porque podemos ocupar lo siguiente. Por ejemplo, si yo tuviera 125 entre 100, dice que esto es equivalente, como yo ya sé que si es una fracción decimal, a dividir 125 obviamente entre 100. Pero para evitarme esto, simplemente me puedo fijar en la cantidad de ceros siempre y cuando tenga un 1 seguido de ceros. Entonces, como tengo dos ceros, imaginemos que aquí hubiera un punto decimal de la parte entera y entonces movemos de derecha a izquierda ese número decimal la cantidad de ceros que tenga. Entonces 1 y 2 y esto nos quedará en este caso como 125 centésimos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Aquí ustedes tienen 125 centésimos. Entonces esto será 1.25. ¿De acuerdo? Entonces, así es como podemos transformar de forma rápida. Hay fracciones decimales con denominadores diferentes a una potencia de 10, ¿ok? Las cuales se pueden convertir en fracciones con denominador como una potencia de 10. Es en el ejemplo de un octavo, que encontramos que si es decimal a través de la división que nos dio residuo 0 y un cociente finito, entonces sabemos que esto es igual a 125 milésimos. ¿De acuerdo? Entonces estamos hablando aquí de fracciones decimales equivalentes. Muy bien. Y se convierten tal cual como se ven. Por ejemplo, 0.5
Estamos hablando de 5 décimos y lo paso a 5 décimos, o sea, dividir décimo entre 10, centésimo entre 100, milésimo entre 1000 y así sucesivamente. 0.25, en este caso décimos centésimos, será equivalente a 25 sobre 100, porque estoy hablando de centésimos, ¿sí? Y en el último caso, 0.875, leemos décimos, centésimos, milésimos, entonces tengo 875 milésimos, es decir, 875 dividido entre 1000, forma bastante rápida. Y son fracciones equivalentes, obviamente esto de 7 octavos, esta 0.25 de un cuarto y esta de un medio. ¿Ok? Listo. Dice, dos fracciones son equivalentes cuando se expresa de manera distinta pero representan el mismo número. Exactamente, estamos hablando de equivalentes. Manera distinta y representan el mismo número. Por ejemplo, esto que tenemos aquí, pues simplemente van multiplicando cada vez por 2, por 2, por 2. Muy bien. Para todas las fracciones que se presentan en el ejemplo, ¿cómo es el cociente? Pues si yo divido 1 entre 2 me dará 0.5, si divido 2 entre 4, 0.5, 3 entre 6, 0.5, y eso quiere decir que el cociente es equivalente. En pocas palabras, es igual. ¿Ok? Dice, el número decimal correspondiente a cualquier tipo de fracción se puede encontrar a través de una división. Ya vimos eso hace rato, por ejemplo, con un número decimal como 3 octavos se puede realizar la división y con esto vamos a ver si nos da el residuo 0, el cociente entonces quiere decir que es un número decimal finito y por lo tanto será una fracción decimal. Ok, aquí está lo que les decía, entonces 3 octavos se divide 3 entre 8, nos da 0.375, el residuo es 0, entonces tenemos un decimal finito, ¿de acuerdo? ¿Cómo es el residuo de la división? 0. Cuando la división al residuo se hace 0, ¿de acuerdo? Y el cociente es un número decimal, el cociente se llama número decimal finito. Es los que les daba yo como introducción al tema. ¿Cómo podrías convertir un número decimal finito, de acuerdo, a fracción? ¿Vale? Pues simplemente leyendo la cifra. ¿De acuerdo? Como aquí nosotros tenemos 0.375, tengo 375 décimos, centésimos y milésimos, o sea, dividimos entre 1000. Y ahí está la fracción decimal. Su fracción decimal equivalente, pues en este caso es 3 octavos. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos que reducir para llegar hacia acá. Listo, entonces dice, se tiene un número decimal finito. Si se tiene un número decimal finito y se quiere encontrar la fracción simplificada que sea equivalente, se puede calcular primero su fracción decimal, exactamente aquí está, correspondiente, y luego simplificarla, es decir, encontrar la fracción irreducible, que es lo que les decía aquí. O sea, de aquí, de la decimal a la decimal equivalente, tenemos que simplificar. ¿De acuerdo? Muy bien. Por ejemplo, dice 0.112 entre 1000 y al dividir entre 8 numerador y denominador se tiene 112 entre 1000, ¿de acuerdo? 14, 125 y así, de acuerdo a esto, se está simplificando la fracción. ¿Sí? Muy bien. Entonces dice, otra manera de expresar una fracción en notación decimal es encontrando la fracción decimal equivalente directamente, por ejemplo, 3 quintos al multiplicar numerador y denominador. Se tiene 3 quintos es igual a 6 décimos, por lo tanto su notación en número decimal es 0.6. Yo aquí, si ustedes se acuerdan, les hablaba del tema de fracciones equivalentes y para esto podíamos hacer una expansión y en este caso una reducción, multiplicar o dividir para llegar a las fracciones decimales equivalentes. ¿De acuerdo? Continuamos. Ok, dice, se está midiendo el largo de un paso de 3 personas de diferentes estaturas. El paso de la más alta es 4 quintos de metro, la persona con menor estatura tiene un paso de 0.648 metros y la tercera tiene un paso que mide 13 veinteavos de metro. Expresen como fracción decimal equivalente la medida de cada uno de los 3 pasos, ¿de acuerdo? Entonces estas fracciones
las vamos a pasar a las fracciones decimales, ¿sí? Entonces veamos, digamos como opción 1, podemos hacer lo siguiente, 4 quintos será equivalente a dividir 4 entre 5 para obtener la fracción decimal, y entonces pues aquí obviamente será 0. Bajamos un 0, 5 por 8, 40 para 40, 0. Entonces ahí tenemos que nuestro residuo es 0, es una fracción decimal, y entonces podemos escribirla tal cual se lee, ¿sí? 0.8, estamos diciendo que tengo 8 décimos, entonces 8 sobre 10. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces aquí podemos poner que 4 quintos es equivalente a 8 décimos. Muy bien. De la misma forma, bueno, aquí en este caso tengo 0.648, la leemos, 648, ¿de acuerdo? Décimos, centésimos, milésimos, 648 entre 1000. Y aquí podemos reducir la fracción, obviamente este número es par, este es 0, y entonces podemos ver que son divisibles, en este caso entre 2, entonces te invito a hacer las divisiones. ¿Sí? 648 entre 2 pues nos daría 324, ¿de acuerdo? Y obviamente pues aquí estaríamos hablando de que se reduce a 500, y así sucesivamente podemos ir reduciendo aún hasta llegar a una fracción irreducible. Entonces bueno, aquí 0.648 metros pues nos piden la fracción decimal equivalente, y esa fracción decimal, al hablar de decimal, es aquella que tiene 1 seguido de ceros. Entonces estamos hablando de 648 milésimos. Si quisiéramos encontrar la irreducible, sería como estamos haciendo aquí. Y para 13 veinteavos, en este caso, vamos a ver, 13 veinteavos, pues también sería muy fácil en este caso dividir, pero te aconsejo lo siguiente. Aquí es muy fácil ver que si multiplico a esto por 5, pues 20 por 5, 5 por 0, 5, 5 por 2, 10, nos dará 100, y entonces 13 también por 5, ¿sí? Y si tú multiplicas 13 por 5, pues nos daría 65, y eso quiere decir entonces que 13 veinteavos es equivalente a 65 centésimos. Listo. Dice, para el caso de la medida de 648 metros, una fracción decimal equivalente es 648 milésimos. ¿Cuál sería la fracción simplificada con la que se puede representar esta medida? Entonces, vamos a darle continuidad a esto que te dejé aquí. Ok, entonces podemos ver que el número final es par y el último también es 0, entonces podemos volver a dividir entre 2, y aquí voy a poner así, que continuamos aquí, y 324 entre 2 nos daría 162, y 500 entre 2 pues nos daría 250, y la podemos volver a reducir. Si nosotros dividimos 162 entre 2, pues porque este es par, nos daría aquí 81, y 250 entre 2 nos daría 125. Ok, entonces pues si lo quieres ver así, esta sería nuestra fracción irreducible, que sería 81 125avos, o también pues lo podemos transformar a una fracción, en este caso que sea mixta, ¿de acuerdo? Entonces pues aquí 81 en 125 cabe solamente una vez, por lo cual tendremos un entero, y pues un entero tendría que tener 81 81avos, ¿de acuerdo? Entonces a 125 le restamos 81 y nos quedarían 44, en este caso 125avos, ¿de acuerdo? Entonces pues bueno, aquí está un entero, 44 125avos. ¿Cuál sería la fracción simplificada con la que se puede representar 0.45? ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos 45 décimos centésimos, lo ponemos aquí, 45 centésimos, y como la última cifra termina en 5 y en 0, podemos dividir entre 5, entonces pues 45 entre 5 obviamente nos daría 9, ¿de acuerdo? Y en este caso pues 100 entre 5 nos daría 20. Entonces estamos hablando que la simplificada sería 9 veinteavos, que sería equivalente, por así decir,
aunque no nos lo piden, a 45 centésimos. ¿Ok? Sabiendo que una fracción se puede expresar como una fracción decimal, ¿cómo se puede encontrar dicha fracción decimal equivalente? Muy bien. Entonces podemos poner así 1. Dividir numerador entre denominador, y si el residuo es 0, entonces leer el decimal. ¿De acuerdo? Aquí me estoy pasando por es leer el decimal. Por ejemplo, si nosotros tenemos un medio, dividimos 1 entre 2, en este caso nos daría 0.5, el residuo es 0, ¿de acuerdo? Aquí sería 0.2 por 5, 10, para 10, 0, residuo 0, leemos la cifra 5 décimos. Muy bien. Y número 2, podemos expandir el denominador y el numerador por el mismo factor. Hasta llegar, ¿de acuerdo? Aquí voy a poner así, a una potencia de base 10. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, también si tengo un medio, pues aquí podemos multiplicar por 5 y aquí también por 5. 2 por 5 nos da 10 y 1 por 5 nos da 5. Y también tenemos 5 décimos por expansión. ¿Cuál es la fracción decimal que representa el número decimal 0.25? Fracción decimal, ojo, entonces aquí está bien fácil. Leemos la cantidad, 25 décimos centésimos. ¿De acuerdo? 25 sobre 100. Encuentren una fracción decimal que represente a un octavo. Esta ya la habíamos calculado. Entonces, 1 entre 8, 0.0. ¿De acuerdo? 8 por 1, 8 para 10, 2, 0. 8 por 2, 16 para 24, 0, 8 por 5, 40 para 40, 0. Tenemos 0 en el residuo y entonces tenemos que leer 125 y tenemos décimos, centésimos, milésimos sobre 1000, ¿de acuerdo? Entonces vamos a los siguientes ejercicios. Ok, dice aquí representa como una fracción decimal los siguientes números decimales tal como se muestra en el ejemplo, que en este caso nos dan 2.43 y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Leemos, tenemos décimos y centésimos y entonces vamos a escribir el número de corridito y sin cifras, sin punto decimal, perdón. Entonces 243 y como leímos décimos centésimos, entonces sobre 100, ¿de acuerdo? En este caso hacemos lo mismo, pero aquí no hay, esto se hace siempre que hay enteros. En este caso, pues leemos tal cual, tenemos 35 décimos centésimos sobre 100, 0.92, entonces tenemos 92 realmente, no es necesario poner el 0, décimos, centésimos y milésimos, 8, aquí, décimos, centésimos, milésimos, 6 décimos, 908 décimos, centésimos, milésimos, 2, en este caso, décimos, centésimos, 1.7 hacemos lo mismo, entonces aquí tendríamos 17, ¿qué cifra decimal hay? Décimos entre 10, ¿de acuerdo? ¿Y por qué sabemos esto? Pues porque si yo tengo 17 entre 10, recuerden que no es necesario dividir, siempre que haya un 1 seguido de ceros, localizamos en este caso la cantidad de ceros que hay, en este caso hay 1, y de derecha a izquierda movemos donde en teoría estaría el punto decimal hacia la izquierda, y entonces nos quedaría ahí en 1.7, ¿de acuerdo? 5.08, entonces esto sería poner 508, leemos la cantidad, décimos, centésimos, y entonces esto será dividir entre 100. Como tiene dos ceros, moveríamos el punto decimal de derecha a izquierda después del
del 8, entonces 1 y 2, y nos daría 5.08. Escribe el número decimal que le corresponda a cada fracción, como en el ejemplo. Entonces aquí, es lo que les decía, número de ceros que hay, aquí habría el punto de la parte de los enteros y se movió simplemente una vez, 34.5. Tenemos 3 ceros, entonces 1, 2, 3. 0.809, ¿de acuerdo? 75 milésimos tiene 3 ceros, 1, 2, y el tercero, donde iría el punto, se llena con un 0. Entonces, 0.075. Tenemos 75 milésimos, 125 centésimos, entonces 1, 2, 1.25, 6 centésimos, entonces 1 y 2, entonces 0.066 centésimos, 29 centésimos, tenemos dos ceros, 1, 2, entonces 0.29 centésimos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a lo siguiente. Ok, entonces aquí ya vamos a ir aplicando los dos métodos, el de la división y el de la expansión, para encontrar las fracciones decimales, dependiendo qué tan sencillo nos pueda resultar. Por ejemplo, aquí pues simplemente se multiplicó por 2 y también por 2 se hizo la expansión para llegar a la fracción decimal. ¿De acuerdo? Entonces aquí también es fácil ver que si multiplicamos nosotros por 5, podemos llegar a 20 por 5, nos da 100, 5 por 0, 5 por 0, 0, 5 por 2, 10. Y entonces también multiplicamos por 5, 35 centésimos. 25, si lo multiplicamos por 4, es fácil también localizar que nos dará en este caso 100. 25 por 2 nos da 50, entonces por 4 nos dará 100. Y 12 por 4, ¿de acuerdo? Entonces 4 por 2, 8, no llevamos nada, perdón, y 4 por 1, 4, 48 centésimos. 3 cuartos, aquí pues tendríamos que estar buscando el número, entonces es más fácil decir, bueno, entonces 3 entre 4, o sea, hacer bastantes multiplicaciones, y entonces pues aquí sería 0.0, ¿sí? 8 por 4, 32, 7 por 4, 28, para 32, ¿de acuerdo? Bajamos un 0, y 4 por 5, 20 para 20, 0, aquí está, entonces leemos el número decimal, que será 75 décimos centésimos sobre 100, ¿ok? Y 11 200avos. Entonces, pues aquí también en este caso no podríamos ser 100, pero puede ser que sea 1000. Y entonces para llegar a 1000, pues en este caso podemos multiplicar por 5. 5 por 0, 0, 0, 5 por 2, 10. Ahí está el 1000. De acuerdo, que sería el número que seguiría. Y también aquí por 5. Entonces 55 milésimos. Y un octavo, pues ya lo habíamos hecho, pero en este caso, pues ir buscando también el número que se multiplica sería bastante tardado. Y entonces, pues nosotros podemos hacer lo siguiente: dividir 1 entre 8, 0 veces cabe en el 1, punto decimal 0, 8 por 1, 8, para 10, 2, bajamos un 0, 8 por 2, 16, para 24, bajamos un 0, y 8 por 5, 40, 0. Entonces tenemos 125 décimos, centésimos, milésimos, entonces milésimos, ¿de acuerdo? Representa como una fracción decimal los siguientes números decimales y simplifica lo más posible la fracción, como en el ejemplo. Entonces aquí tendríamos 375 décimos, centésimos, milésimos, ¿de acuerdo? Entonces, como la cifra termina en 5 y en 0, quiere decir que podemos dividir entre 5. Entonces, si dividimos 375 entre 5, eso nos daría 75. Y si dividimos 1000 entre 5, eso nos daría 200. ¿De acuerdo? Podemos todavía nosotros dividir entre 5, ¿vale? Y entonces, en este caso sería 75 entre 5, porque vuelve a cumplir en terminar con 5 y 0. Esto nos daría 15, ¿de acuerdo? Y 200 entre 5, pues nos daría 40. ¿Ok? Entonces voy a quitar este, ¿de acuerdo? Que ya fuimos reduciendo.
Y pues podemos dividir otra vez entre 5. 15 entre 5 nos da 3. 3 por 5, 15. Y 5 por 8, 40. Entonces esto es equivalente a 3 octavos. 0.5 serán 5 décimos, 5 sobre 10. Estos son divisibles entre 5, 5 entre 5, 1 y 10 entre 5, 2. 0.8 son 8 décimos, podemos dividir obviamente entre 2, 4 quintos, ¿de acuerdo? 15 décimos centésimos, 15 centésimos, entonces pues es divisible entre 5, 15 entre 5 nos da 3 y en este caso 100 entre 5 pues nos daría 20, 3 veinteavos, ¿de acuerdo? 75 centésimos, ¿de acuerdo? Entonces dividimos entre 5, ambos son divisibles entre 5, 75 entre 5 nos daría 15 y 100 entre 5 nos daría 20. Se puede volver a reducir, 15 entre 5 nos da 3 y 20 entre 5, 4, 3 cuartos, ¿ok? Entonces, pues listo, vamos a lo siguiente. Ok, inciso A, para una fracción que tenga una fracción decimal equivalente, siempre se podrá encontrar dicha fracción decimal equivalente dividiendo el numerador entre el denominador de la fracción original. Entonces nos están diciendo para una fracción que tenga fracción decimal equivalente, o sea que se sepa que tiene fracción, sí se podrá encontrar cuando se divide numerador entre denominador. Y esto pues es cierto, por ejemplo, para un medio se puede dividir 1 entre 2. Para un octavo podemos dividir 1 entre 8 y sabemos que pues esto nos daría 0.5, el residuo es 0 y aquí también que nos da 0.125 y que el residuo es 0. Entonces la respuesta es sí, sí se cumple obviamente con que tiene una fracción decimal equivalente. ¿Sale? Entonces es una fracción que tenga fracción decimal equivalente. Siempre se podrá encontrar dividiendo numerador entre denominador de la fracción original. Esto es cierto. Al querer encontrar una fracción decimal equivalente para una fracción determinada, ¿qué te resulta más fácil? ¿Realizar una división y utilizar el número decimal o calcular fracciones equivalentes hasta lograr que el denominador sea una de base 10? En mi caso, y aquí ya depende de ti, sería dividir y ocupar el decimal. ¿De acuerdo? Ten un ejemplo de cómo encontrar una fracción decimal equivalente a través de fracciones equivalentes y expliquen su procedimiento. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a hacer un pequeño, poquito larguito, ¿sale? Entonces, si yo tengo un octavo, me piden fracciones equivalentes, ¿sale? Entonces, pues lo que yo podría hacer aquí sería súper fácil, dividir 1 entre 8, ¿vale? Y en este caso, pues como me están diciendo, fracción decimal equivalente a través de fracciones equivalentes, ¿sí? Entonces, pues bueno, esto no valdría, pero nos ayuda bastante. Entonces sería 0.0 aquí, ¿de acuerdo? 1, entonces 1, perdón, aquí no es 1, aquí son 2, 0, 2, 16, 4, 0, 8, 5, ¿de acuerdo? 5 por 8, 40 y 40 nos da 0. Entonces veamos, aquí tendríamos que encontrar fracciones equivalentes. Entonces podría ser un octavo, ¿de acuerdo? Y aquí pues podemos decir, bueno, pues un octavo lo puedo multiplicar si quieren por 5 o por 2 o por 2, ¿de acuerdo? Entonces pues así sucesivamente, ¿sí? Pero pues estaría muy larga. Entonces vamos a cambiarla y aquí podemos decir un cuarto, ¿sale? Entonces pues si multiplico por 2, esto nos dará 8. Y aquí también si multiplico por 2 arriba, pues también nos tendría que dar aquí un 2.
Si aquí, por ejemplo, multiplicamos por 2, pues otra vez volveríamos al 2 por 2, 4, 2 por 8, 16, ¿de acuerdo? Entonces, puedo multiplicar, no sé, 16 por un número que se me venga a la mente, ¿de acuerdo? No sé, por 5 en este caso, y pues nos daría 80, y 4 por 5, 20, ¿sale? Entonces, puedo, no sé, multiplicar 80 por cualquier otro número que se te ocurra, no sé, puede ser 1000, ¿de acuerdo? Puede ser 10.000, ¿sale? Entonces aquí pues yo puedo decir, vamos a multiplicar por 125. Y esto nos daría 10.000. Así, 10.000 y 20 por 125, pues nos daría 2.500. ¿De acuerdo? Y el cociente de esto nos daría 0.25, que es lo equivalente a un cuarto. ¿Sí? Ok, entonces pues les pide que expliquen el procedimiento. Yo aquí lo pondría pues más fácil entonces. Buscar en el numerador y en el denominador un número que me haga llegar a un 10, 100 o 1000. Por ejemplo, en la de un cuarto, ¿por qué número pude haber multiplicado? Para llegar a 10, pues tendría que ser 2. Para llegar, en este caso, a 100, pues podría haber multiplicado por 25, y aquí por 25, entonces 1 por 25, 25, y 4 por 25 nos da 100. Entonces, aquí podemos decir multiplicar denominador, pongo porque este sería el principal, lo que multiplica el denominador multiplica el numerador, por un número que me dé, en este caso, déjenme quitar esto, puede ser 10, 100, 1000, etc. Y ese número multiplica también al numerador. Entonces aquí les ponía un cuarto multiplicado por 25 y por 25 el denominador y el numerador. Esto nos da 100 y esto nos da 125 centésimos. ¿Ok? Entonces vamos a lo siguiente. Ok, entonces tenemos el siguiente problema. Dice, en un restaurante están buscando el tipo de vasos que deben comprar para las diferentes bebidas que se han de servir. En la siguiente imagen se muestran las capacidades de los 4 vasos medidos en fracciones de litro. Ojo, está dado en litros. El de 3 octavos para latas de 375 mililitros, el de 2 quintos para el café expreso de 200 mililitros, el de 1/3 para bebidas energizantes provenientes de recipientes que tienen 3 medidas, y el de 4/9 para agua y bebida en general. Cada vaso será etiquetado con su fracción correspondiente para identificarlo con rapidez. Escriban en un número decimal la capacidad en litros de cada uno de los vasos. Entonces, pues aquí será dividir más fácil 3 octavos, ¿de acuerdo? 3 entre 8, 0.0. 8 por qué número se acerca a 30. Pues 8 por 3, 24. Para 30, ¿cuánto sería? ¿Ok? Entonces ve haciendo las divisiones también conmigo, por favor, para que vayamos practicando juntos. Sale 3 por 8, 24. Para 36, 0. ¿De acuerdo? Bajamos un 0. ¿Qué número sería cercano a 60?
8 por 8, 64, 8 por 7, 56 para 64 y 8 por 5, 40 para 40, 0. ¿De acuerdo? Entonces aquí 0.375 litros, porque dice que esto está dado en litros. Vaso 2, 2 quintos, 2 entre 5, 0. Bajamos un 0, 5 por 4, 20 para 20, 0. Entonces 0.4. ¿De acuerdo? 4 novenos, 4 entre 9. Entonces 0. Bajamos un 0 en este caso. Ok, entonces 9 por 4, 36 para 44. Bajamos un 0. 9 por 4, 36 para 44. Entonces aquí no es 0 y esto será periódico. Se irá repitiendo, entonces 0.44. Ponemos esto que quiere decir periódico de litro. ¿Sí? Y aquí el vaso 4, pues estamos hablando de un tercio, 1 entre 3, 0.03 por 3, 9, para 10, 1, bajamos un 0, 3 y volverá a, en este caso, a ser 1. Entonces, no es 0 el residuo, entonces estamos hablando de 0.33 periódico de litro. ¿Qué fracciones se pudieron representar por un número finito de decimales? Solamente se pudo 3 octavos y 2 quintos, ¿de acuerdo? Entonces, 3 octavos y 2 quintos. ¿Cuál es la fracción decimal equivalente para 3 octavos? Bueno, pues aquí tenemos que son 375 décimos, centésimos, milésimos. ¿Cuál es la fracción decimal equivalente para 2 quintos? ¿De acuerdo? Entonces es 0.4, o sea, 4 décimos. ¿Por qué no se puede representar las fracciones de un tercio y 4 novenos con un número decimal finito? ¿De acuerdo? Pues ¿por qué? Porque nuestro residuo no es 0 y por lo tanto no hay número que multiplique al denominador para tener potencias de 10. ¿Ok? Por ejemplo, para un tercio, lo único que podríamos hacer, bueno, pues es quizá multiplicar por 33, que sería lo más cercano, y esto sería 99, 3 por 3, 9, 3 por 3, 9, y arriba por 33. Entonces, 33 99avos, y esto pues sería aproximadamente igual, este símbolo quiere decir aproximadamente igual a, pues quizá decir 39 centésimos, pero es aproximado, ¿de acuerdo? ¿Se puede encontrar una fracción decimal equivalente a un tercio? No. ¿Por qué no se puede encontrar una fracción decimal equivalente? Pues en este caso, pues aquí está, esta sería la respuesta, ¿de acuerdo? Nuestro residuo no fue 0. Y en este caso, pues obviamente no hay un número que multiplica el denominador para que nos dé 100, 1000, 10.000 y demás, ¿de acuerdo? Tendríamos todo el tiempo ese problema. Seguimos. Ok, dice, como observaste, todo número decimal finito se puede expresar mediante una fracción decimal. Entonces, todo decimal finito puede expresarse mediante una fracción decimal. Esto es cierto. En una fracción, cuando el residuo de la división del numerador entre el denominador es 0, dicha fracción puede representarse a través de una fracción decimal. Esto y esto son exactamente lo mismo. Si se tiene un número decimal con expansión infinita, este no puede ser expresado mediante una fracción decimal, ¿de acuerdo? Porque se le conoce a esto como periódico. ¿Ok? Dice, cuando una división, el resultado se comienza a repetir y no es posible que el residuo sea 0, como en el caso de un sexto que nos da 0.1666, el 6 se repite indefinidamente, entonces se dice que el cociente es periódico y se denota como esta línea, ¿de acuerdo? ¿Dónde está el número que se repite? La línea sobre el 6 indica que el 6 se repite un número infinito de veces. Bien.
¿Cuándo no se puede representar una fracción a través de una fracción decimal equivalente? Pues cuando el residuo no es 0 y el cociente es un decimal periódico. ¿Ok? Piensen en 4 fracciones que tengan denominadores distintos que no se pueden expresar con una fracción decimal equivalente. Pues aquí ya vimos unas, un tercio, un séptimo, un noveno, ¿de acuerdo? Un doceavo. ¿Ok? Entonces ahí está. Continuamos. Ok, aquí en este caso dice determina la fracción decimal equivalente. En caso de una fracción no decimal, exprésala con un número periódico decimal, un número decimal periódico, ¿de acuerdo? Entonces, aquí te invitaría a que pongas pausa, yo voy a hacer magia, vamos a hacer, voy a colocar aquí los números decimales en cada uno de estos y a partir de ellos vamos a decidir si son fracciones decimales equivalentes o no lo son. Si son periódicos, vamos a anotar el número periódico y si son números decimales exactos que los residuos nos hayan dado 0, vamos a anotar la fracción decimal equivalente, ¿de acuerdo? Entonces también por ahí a un lado anota si te dio el residuo 0, ¿sí? Entonces mientras voy a elegir 3 fracciones, vamos a hacer la división y ya vemos cómo nos va. Por ejemplo, puedo ocupar 2 novenos, no sé qué te parece, 7 quinceavos y 24 veinticincoavos, ¿sale? Entonces, pues dividimos aquí 2 entre 9, ¿sale? Entonces, 1, 2, 3. Sería 0, aquí bajamos un 0, 9, ¿por qué número? Pues por 2, 18, para 22, y ya nos estamos dando cuenta de lo siguiente, 0, 9 por 2, 18 para 22, y entonces el residuo no es 0, vamos a poner 0, no es 0 el residuo, y entonces esto será periódico. Entonces ya aquí lo tenemos, 2 novenos, en este caso sería igual a 0.2, y de hecho lo podemos dejar así, ¿vale? Para 7 quinceavos, dividimos 7 en este caso entre 15 y arrancamos. Pues aquí sería 0 veces, punto, y bajamos un 0. 15 por 4 nos daría 60, para 70, 10, bajamos un 0. En este caso pues tendríamos que multiplicar 4, no, 15 por 6, puede ser, ¿de acuerdo? Entonces, veamos cuánto nos da, 15 por 6, 90. Entonces, por 6, 90 para 100, 10, y veamos lo que pasaría. Otra vez bajamos un 0 y así se irá repitiendo. Entonces, 0.46 fue 7 entre 15. Entonces, esto es igual a 0.46 y 6 es el que se repite y 24, 25. 24 entre 25, entonces pues iniciamos. Aquí pues no cabe ni una vez, ponemos el 0, punto, ¿de acuerdo? Bajamos un 0, ahora es 240, por 4 pues nos da 100, por 8 nos da 200 y pues puede ser por 9, ¿de acuerdo? 9 en este caso por 25 nos daría 225, ¿sí? Para 240, 15. ¿Estás de acuerdo? Ok, no cabe, bajamos un 0. Y ahora multiplicamos 25 para que sea 150. Y pues es 6, ¿no? ¿Están de acuerdo en eso? Ok, y esto sería 0. ¿Sí? Entonces, 24 25avos es igual a 0.96, o sea, hace que como nuestro resultado fue 0, aquí también 0 es que no, y aquí 0 fue sí, ¿de acuerdo? Nos dio 0, entonces 96 décimos centésimos
Y aquí está, 96 centésimos. Entonces con nosotros hacemos un poquito de magia y terminamos de responder. Vamos haciendo las divisiones, colocamos los decimales y si fue 0 o no el residuo. Ok, entonces podemos observar que 19 entre 25 nos da 0.76, es exacto, entonces esto es equivalente a 76 centésimos. 4 quintos es 0.8, o sea, 8 en este caso décimos, ¿de acuerdo? 2 tercios, pues sabemos que un tercio es 0.33, entonces este es 0.66, periódico, así se va a quedar. En este caso, 60 entre 80, pues veamos que esto fácilmente podemos distinguirlo. Tenemos aquí lo equivalente a 3 cuartos, ¿no? 60 entre 20, en este caso, pues 6 entre 2 nos da 3. Y 80 entre 20, 8 entre 2, 4, 3 cuartos, ¿sí? Simplemente lo voy a poner aquí como curiosidad. 3 cuartos y tenemos 75 décimos centésimos. Vale, este se queda así, 0.66 periódico. En este caso tenemos 0.83. El 3 es periódico. 0.75, pues 9 entre 3 nos da 3. 12 entre 3, 4. Y este es equivalente también a 60 doceavos. ¿De acuerdo? Hay un factor en común. 9 entre 3, 3 y 12 entre 3, 4. También nos daría 3 cuartos. En este caso, 0.6 es exacta, entonces 6 décimos. Muy bien. Aquí 0.375 estamos hablando de 3 octavos. 3 entre 3 nos daría 2. No voy a poner nada más. Y 16 entre 2. Perdón. 3 entre 6 entre 2, 3, porque son divisibles entre 2 y octavos. Entonces ahí está 3 octavos. Y estos son 375 décimos, centésimos, milésimos. Ok. Y 0.6, pues este es equivalente a este de aquí. Póngale 2 flechitas. ¿De acuerdo? Ok, entonces pues nos da 6 décimos. Y esto no la resolví, 9 doceavos, 75 aquí centésimos, que era igual a esta. Y listo, chicos, continuamos. Ok, en el siguiente dice que con la calculadora obtengamos los cocientes porque nos darán un truquito para ver lo demás, ¿de acuerdo? Entonces, pues vamos a obtenerlos. Entonces aquí en este caso sería 0.44, ¿de acuerdo? Divides 4 entre 9 y te da 44 periódico. Aquí 0.54 periódico, 0.72 periódico y aquí 0.2727 periódico, ¿de acuerdo? Entonces, pues chécalo. ¿Qué patrón observas en los resultados? Podemos decir que el numerador es el decimal periódico repetido. Cuando hay 9 en el denominador y en esa cantidad, ¿sale? Bueno, así en el denominador y en esa cantidad pues se puede repetir, por así decirlo. Entonces 27 pues será el 27 el que se repite. Expresa los siguientes números decimales como una fracción decimal. Ok, utiliza el patrón que encontraste para convertir un decimal periódico en una fracción. Entonces ahora vamos de decimal a fracción decimal, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos décimos, por lo tanto tendremos aquí 36 décimos, ¿sí? Décimo centésimo. Siempre que no haya esto de aquí, esta línea que nos indica periódico, procedemos de esta forma. Entonces escribimos
3205 dividido entre décimos centésimos, entre 100. Aquí sería simplemente 46 entre 1, 2, 3 décimos, centésimos, milésimos, entre 1000. Aquí sí hay una rayita, aquí también, de aquí aquí también. Muy bien, aquí, híjole, no veo muy bien, pero creo que 127. Sí, porque tenemos que ocupar el truco, entonces será 54. En este caso, pues ya sabemos que lo podemos expresar como una fracción, por así decir, que no será decimal porque es periódico. Entonces será 54 entre 99, 72 entre 99, 6 entre 9, ¿de acuerdo? Porque tiene nada más un 6, entonces ponemos un 9. Aquí como las cifras decimales, por eso les decía que tiene, pues será un número de 9 que tiene. 27 entre 99, aquí pues sí será 9 entre décimos, centésimos, milésimos, entre 1000. Aquí sería en este caso 1 entre 9, ¿sí? ¿De acuerdo? Y aquí sería 1806 entre décimos, centésimos, milésimos. ¿Ok? Y ahí está. Listo. Acabamos. Entonces, eso quiere decir que un número periódico, ¿de acuerdo? Pues lo podemos convertir en una fracción colocando 9 debajo como cifras decimales tenga nuestro número repetido o periódico. Muy bien. Entonces, listo. Nos vemos pronto. Bye.